Venezuela has the highest homicide rate in South America and represents the most dramatic deterioration of urban violence in South America. According to statistics of the United Nations, Venezuela's murder rate is exceeded only by that of Honduras and El Salvador, two countries that have been ravaged by gang violence and the recent increase in the crime in violence associated with organized crime. In Venezuela, kidnappings for ransom have soared. The term kidnappings express is something that has entered our vocabulary. Caracas is now considered one of the most dangerous cities in the entire world. One figure that I found particularly astounding was that in 2011, 93% of homicides in the Caracas metropolitan area were of young men and teenagers between the ages of 15 and 24. While most countries and cities in South America have seen improvements in citizen security in recent years, Venezuela's statistics have steadily worsened. And this negative trend has coincided with advances in combating poverty and inequality. This juxtaposition really obliges us to rethink the link between poverty and violence, particularly youth violence. Indeed, it would seem that the sole beneficiaries of the violence, which affects all strata of society in Venezuela, are private security firms whose business is booming. So we meet today to consider a number of important questions. What factors have led to this rapid deterioration in the levels of crime, violence, kidnappings, murders, and particularly in urban areas? What strategies have been adopted in Venezuela at the national, state, and municipal levels to address it? And what impact does Venezuela's highly polarized political environment have on citizen security and related debates? With presidential elections only a few months away, does this issue have political salience? How has it entered the campaign? Before turning the podium over to our speakers, I'd like to thank especially Carlos Paz-Sombrio, the consulting director of our Citizen Security Project based in Lima, for his assistance in organizing this meeting. Also, Adam Stubbits at the back of our staff, Veronica Colon Rosario of the Latin American program, and interns Julie Anderson and Katie Mason for their assistance in pulling this meeting together. You have printed bios of the speakers, so I'll introduce the panelists only briefly, starting with Ana Maria San Juan, who was a senior advisor for the Andean Development Corporation, CAF, on issues of democracy, the state, and citizen security. She is previously a professor at the Universidad Central de Venezuela, has had a number of posts there, and has been a consultant for a number of institutions, including the World Bank, the Inter-American Development Bank, and the United Nations Development Program. Following Ana Maria will be Daniel Luz, who is the Regional Citizen Security Specialist with the United Nations Development Program based in Panama. Before joining the UNDP, Daniel had many years of experience working with the Brazilian NGO Viva Rio, one of the continent's, I think, most famous and most successful programs dealing with citizen security and problems of youth violence in urban areas. He has also served as an advisor to the European Parliament on disarmament and violence reduction. As you will hear when he speaks, he is a native of Spain. The final speaker on this panel is Roberto Briceño León, who I've had the privilege of getting to know better over this past year, in which he has been a fellow here at the Woodrow Wilson Center. He is a tenured professor at the Universidad Central de Venezuela and has also served as the director of the Social Sciences Laboratory since 2005 and also the coordinator of the Venezuelan Violence Observatory, the OVV, which is one of Venezuela's premier non-governmental organizations tracking and chronicling the violence affecting the country. He has been a visiting lecturer at places all over the world, in Paris, in Mexico, and in Brazil, and has worked for many years as an advisor to the World Health Organization. So thank you very much for joining us this morning. We'll start the presentations with Ana Maria San Juan and continue in this direction. If you prefer to have Daniel go first. Give me 1 minute. No. Okay.
As we all know, Ana Maria wears many, many different hats, working for the CAF and also remaining one of the premier social scientists in and from Venezuela, and we're very fortunate to have her again with us. And if there's a problem finding the PowerPoint, there were also, I just wanted to mention, for those of you who need simultaneous translation, we have Dave Sperling with us again this morning, and I can't see the other person. I'm sorry? Judith, thank you very much for joining us. Anyone who needs headsets and doesn't have one, please raise your hand, and we'll make sure we get this to you. Okay. ¿Ya está? Sí. Okay. ¿No? Vamos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la invitación del Latin American Program del Woodrow Wilson Center para discutir un tema que es muy complicado en Venezuela, yo diría que en América Latina. La región tiene una situación de crisis de inseguridad ciudadana muy importante en algunas de las principales ciudades. El caso de Caracas y el caso de algunas de las ciudades de Venezuela es muy, muy grave la situación de inseguridad. Y a mi modo de ver, existe una gran complejidad para resolver el problema, digamos, porque el problema, como todos sabemos, es multidimensional, requiere soluciones multicausales. Y en el caso de Venezuela es una violencia social muy extendida, que no tiene protagonistas específicos y con los cuales es difícil, o territorialidades específicas, y con los cuales no es posible ensayar soluciones que se han ensayado en otros espacios bien, o negociando con sectores armados o con sectores que mantienen ciertas prerrogativas desde el punto de vista de la violencia, o incursionar territorialmente en algunos espacios, como se está haciendo ahorita en Brasil, concretamente en Río de Janeiro. Es una situación muy compleja y que, a mi modo de ver, requiere una sofisticación de políticas muy importante a partir de ahora. La presentación está hecha a partir un poco de la guía que nos presentó Carlos, acerca de que todos comentáramos un poco tanto las características del problema como las políticas y como la situación en la campaña electoral. Aquí tenemos la delincuencia en Venezuela. Vemos que lo más importante es que hay un crecimiento sustancial del homicidio y de las lesiones personales y los delitos contra las personas. Esto no se copió completo. Nosotros tenemos que desde el 90 hasta el año 2011 se han quintuplicado los homicidios en el país. Una primera duplicación entre 1990 y el año 2000, y luego se duplicaron entre el 2000 y 2011. Y haciendo los cálculos para este trabajo, hallé también que hay casi una duplicación entre la década de los 80 y la década de los 70. Quiere decir que tenemos 3 décadas en el país en las cuales se están casi duplicando la tasa de homicidios. Esta no está completa, pero la tengo por aquí. Ah, no, ya está. Ah, mira. Aquí podemos ver que los delitos contra las personas se duplican, pasan desde 1990 al 2011 del 13 al 26.6% del total de homicidios. Los homicidios pasan del 1% del total de homicidios al 5.4% del total de delitos. Y vemos que entre 1990 y 2000 más que se duplica, y casi se duplica entre el 2000 y 2011. Los delitos contra la propiedad bajan del 64% en 1990 al 52% en 2011, y los delitos contra la propiedad con recurso a la violencia pasan de 16 en 1990 a 42,8 en 2011. Para que tengamos una idea, el promedio de estos delitos con recurso a la violencia en otros países es del 2 o 3%. Hay un tema muy complicado también en relación a la dinámica de la percepción y de la dimensión subjetiva de la inseguridad. Y yo hice un trabajo aquí con el tema de la percepción, la dinámica de percepción del Latinobarómetro y las tasas de delitos, y lo que está llevando a una percepción muy alta en el tema de inseguridad, es decir, donde hay más coincidencia en la gráfica, es con el tema de los homicidios. Es decir, que el homicidio para la población venezolana es el delito más importante, como lo es en efecto, y es el que tiene grandísimos impactos en el tema de la percepción. Aquí tenemos el caso de la ciudad de Caracas, que ha sido nombrada como una de las ciudades más violentas de América Latina.
Ahí está la tasa, el comportamiento de la tasa de homicidios en la ciudad de Caracas es un comportamiento irregular, que tiene caídas y que tiene subidas independientes, algunas vinculadas con sucesos políticos, algunas vinculadas con sucesos sociales y a otras vinculadas con políticas que se toman. Y está el caso de Venezuela, que pasa de una tasa de homicidios de 13 en 1990 a 33 en el 2000, es decir, que se duplica, y del 2000 al 2011 pasa de 33 a 50 homicidios por 100.000 habitantes. Ahora vamos a ver la gráfica en la que está la década de los 80 y la década de los 70, y ya en la década de los 80 Venezuela tenía una tasa cercana a los 10 homicidios por 100.000 habitantes, que es considerada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud como una tasa epidémica. Quiere decir que nosotros tenemos un problema de violencia social instalado en la sociedad venezolana desde la década de los 80. Aquí tenemos el total de homicidios reportado por las autoridades hasta 2011, 14.198 homicidios. Y está un trabajo que nosotros hicimos a partir de los trabajos que hacemos para los informes anuales de Provea sobre el derecho a la seguridad ciudadana, que están los casos de resistencia a la autoridad, en los cuales la mayoría de ellos son homicidios, y los casos de averiguación de muerte, en los cuales la gran mayoría también son homicidios, pero son casos que son indeterminados porque a veces pueden ser algunos accidentes, pero cuyas características son homicidios. Entonces está la suma de que los casos de la resistencia a autoridad se puede ver cómo ha subido la violencia policial para la contención de la criminalidad en Venezuela, y luego la tasa corregida con el total de muertes registradas. Sin embargo, obviamente nosotros trabajamos con la tasa oficial, que ya es lo suficientemente alta como para motivar reflexiones, diagnósticos y comentarios sobre el tema de las políticas públicas. Aquí está la tasa de homicidio en los municipios de Caracas. Vemos que los dos de arriba están vinculados y se parecen las tasas durante los últimos 10 años. Son el municipio Libertador de Caracas y el municipio Sucre, donde concentra más del 50% de la población vive en barrios y donde se concentran las crisis más graves de seguridad pública en Caracas. En el municipio Sucre la tasa de homicidios llega a 90 homicidios por 100.000 habitantes, y en Caracas llega también un promedio de 120, 130 homicidios por 100.000 habitantes en el municipio Libertador. Y los otros municipios, como lo son Chacao, Baruta y Alatillo, son municipios donde viven las clases medias y altas y tienen obviamente mucho menos impacto de su situación de violencia. Me pareció interesante un poco para trabajar cuáles son las dinámicas causales que existen en el tema del homicidio en Venezuela, tratar de agrupar aquellos estados que tienen la mayor tasa de homicidio. Aquí tenemos que son los estados en el centro, y es muy interesante porque está vinculado con un proceso de muy rápida urbanización que ha habido en esta última década en esos estados, no en el caso de Caracas, pero sí en el caso de Miranda, en el eje de Valles del Tuy, Aragua, en lo que está colindante con el estado Miranda y el estado Carabobo y el estado Vargas. Vemos que se duplican las tasas a partir de la década de los 2000, y a mi modo de ver está asociado a un fenómeno de urbanización muy creciente y una urbanización muy compleja y complicada. Y en este caso resumí las tasas de homicidio de las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia, y es muy interesante observar cómo las tasas se disparan a partir del año 2002, que es cuando comienza el Plan Colombia, y cómo las tasas tienen un movimiento, hoy todas al aumento, en que se duplican y triplican las tasas de homicidio en todos los estados: Zulia, Apure, Táchira y Amazonas. Porque me sé meter el estado Barinas. Y esto me parece que es muy importante porque implica que la dinámica de la violencia, de la criminalidad en Venezuela y de la causalidad de los homicidios no es igual en las zonas más urbanizadas, en las zonas que tienen que ver con fronteras, ni en las zonas orientales, por supuesto. Aquí está la tasa de secuestro en Venezuela y en Caracas. Vemos, me interesa mucho observar lo que pasa en Caracas a partir del año 2007, 2008, que es cuando comienza el proceso de cierre de actividades de la Policía Metropolitana. Ahí se cerró la Policía Metropolitana sin una preparación y sin una incorporación de los efectivos policiales, y se disparan las tasas de secuestro. Y aquí vemos que, como todo en la región, el tema de la seguridad ciudadana o es un privilegio o se expresa en relaciones de clase muy importantes. Aquí podemos ver que el sector 4 y el sector 5 son los más victimizados en homicidios, lesiones, robos,
secuestro, hurto, y en el total aproximadamente el 70% de las víctimas provienen de los sectores populares, del sector 4 y del sector 5, y las víctimas de los sectores 1 y 2 son, digamos, mucho menos, en magnitud mucho menor, aunque la percepción de inseguridad, si bien es un poquito más elevada en los sectores 1 y 2, mantiene un promedio de que es un problema grave y muy grave en todos los 5 estratos sociales. Se ha hablado mucho sobre el tema de la impunidad en Venezuela, y creo que eso es un tema importante sobre la mirada de América Latina. Se dice que en América Latina tenemos unos nudos muy importantes de impunidad. Y aquí está la población privada de libertad, su tasa por 100.000 habitantes. Vemos que luego de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en el año 1999, la tasa casi se reduce a la mitad en el año 2000. Ese año hubo un incremento muy importante de la tasa de homicidios. Y vemos como que entre el 2000 y el 2011 la tasa más que se duplica en Venezuela, la tasa de población privada de libertad. Entonces, no solamente tenemos una situación de colapso y por eso tenemos los problemas que tenemos en el sistema prisional venezolano, sino que además tenemos un número de detenciones muy elevado también en las comisarías del sistema de policía judicial. Y me pareció importante porque esto es un dato oficial, de una presentación oficial. Casos conocidos sobre detenciones en 2011. En homicidios se hicieron un 19% de detenciones sobre los casos. Esto no significa que estos casos terminen en una condena, pero hay una detención del 19%. Violencia contra la mujer, tenemos una detención del 18%. Y en los delitos de consumo, posesión y tráfico de drogas, 120% de detenciones. Quiere decir que tenemos que relativizar el tema de la impunidad porque el sistema se está dirigiendo a penalizar un tipo de delitos por sobre otro. Y todos los delitos existe una detención del 16%. Hay una declaración de la Fiscal General de la República que dice que el 60% de los delitos que llegan a la Fiscalía están mal estructurados desde el punto de vista policial. Bueno, eso es más o menos una radiografía de la situación crítica que tiene Venezuela en materia de seguridad ciudadana. Y aquí están algunas explicaciones a mi modo de ver. Unas que tienen que ver con lo que ocurrió en la década de los 90, que tienen algunos patrones diferentes con lo que ocurrió en la década del 2000. Primero, en términos de las macrocausas, en la década de los 90 hubo un proceso de desigualdad y de exclusión, de aumento de la pobreza muy importante en Venezuela. Un proceso muy importante también de debilitamiento institucional y una creciente discapacidad estatal, y el crecimiento de nuevos imaginarios y subjetividades en el país en relación al uso de la violencia, las causas, etcétera. Obviamente estaban presentes los factores de riesgo, amplio y elevado acceso a armas y alcohol, y entre otras que me parecen muy importantes, porque hay un marcado incremento a partir de cada una de esas políticas. Uno, la política de descentralización que se tomó en el país a partir del año 89, una proliferación de cuerpos policiales a partir de ese momento, y hubo un debilitamiento de la capacidad del Estado Nacional en la formulación de políticas públicas y una concurrencia de competencias entre el poder central, el poder municipal y el poder regional, que generó comenzó con el desorden de cuerpos policiales que tenemos nosotros en Venezuela. En este momento tenemos 142 cuerpos policiales en Venezuela. A mi modo de ver, un tema muy complicado también y que ha tenido saldos negativos en otros países de la región fue la implantación del Código Orgánico Procesal Penal sin preparación. Durante el año 1999, 1998 y parte de 1999 hubo la vacatio legis para la implantación del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, y el fiscal en ese momento, fiscal general de la República, Iván Darío Badel, declaró que él no estaba de acuerdo con esa ley aprobada por el Congreso de la República y por lo tanto los fiscales no se iban a preparar porque él no estaba de acuerdo con esa ley. Y en el 99, una vez que se venció la vacatio legis, hubo que entrar con el COP, que obviamente es una ley garantista, pero que la discapacidad del Estado venezolano en la aplicación ha llevado a que tenga 6 reformas y nosotros no tenemos ahorita una justicia ni más garantista ni más pronto. Eso es un tema. Incluso se está planteando ahorita en una de las medidas de la misión a Todavía en Venezuela hacer un nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Y luego, de último, pero no de último, muy importante, la creciente deslegitimación del Estado venezolano, del sistema político venezolano, de los cuerpos policiales y de la justicia.
retrato algunas de las causas subyacentes a mi modo de ver en la década del 2000. Hay un tema de una creciente urbanización en unas zonas del país que tiene un problema de servicios y un problema de convivencia muy complicado, con el crecimiento de la población entre 15 y 19 años y 20 y 29 años. Unas elevadas tasas de embarazo adolescente. Venezuela es el país que tiene la tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, perdón. Persisten los factores de riesgo como el fácil acceso a las armas y al alcohol. Y entre las otras causas que tienen que ver con el escenario político institucional, creo que fue muy grave no haber resuelto el tema de las concurrencias de funciones de las diferentes policías de Venezuela en la Constitución del 99, y no hubo ningún cambio en el andamiaje institucional de la seguridad ciudadana del país en la Constitución del 99. Pese a que la Constitución aprobó la creación de la Policía Nacional en 1999, esta policía no se creó sino hasta el año 2009. Quiere decir que pasamos 10 años en las cuales se notaron muchas tensiones dentro del Estado venezolano para poder implementar una disposición transitoria de la Constitución. En este está el tema de la morosidad en la creación de la Policía Nacional, una velocidad variable en la reforma policial. La reforma policial tuvo lugar en el 2006, luego que se avanzó de una manera muy importante, muy legítima, en este proceso de reforma. Este proceso fue detenido durante todo el año 2007 y se reactivó en el 2008 con las consecuencias que estas velocidades en los procesos de reforma tienen en los propios cuerpos policiales. Como les mencioné antes, están las externalidades del conflicto colombiano, que me parecen importantes, sobre todo en el lado de la frontera venezolana. Venezuela no estaba preparada ni está preparada para lo que ha significado la resolución de ese conflicto, el trasvase de actores del conflicto para Venezuela, etcétera. La inestabilidad política producto del golpe de estado del paro petrolero de 2002 y 2003 tuvo unos impactos importantes en la subida de las tasas de homicidios, sobre todo en Caracas. Como les mencioné antes, el cierre de la Policía Metropolitana sin preparación. Ahí había aproximadamente 10.000 funcionarios. Pasaron para la Policía Nacional, luego de varios exámenes, aproximadamente 4.000, y 6.000 funcionarios quedaron en una situación de culminación de sus relaciones con el Estado venezolano. Algunos de ellos todavía están esperando su jubilación, su compensación, etcétera, pero ha tenido un impacto importante en el cambio de la dinámica de los delitos en la ciudad de Caracas. Luego está el tema, por supuesto, de la polarización política, que tiene que ver mucho con el tema discursivo, lo voy a mencionar más adelante cuando hablo del tema de las elecciones, y una gobernanza caótica del sistema. En la práctica, el Estado venezolano nacional tiene muy pocas capacidades legales e institucionales de poner en marcha un plan integral de seguridad ciudadana, porque las competencias en esa materia la tienen los municipios y los estados. Entonces tenemos un tema complicado entre las posibilidades y las intenciones. Me pareció importante poner el tema que Venezuela no es un test case sobre el tema de la pobreza y la desigualdad. Aquí vemos cómo ha bajado la desigualdad en Venezuela y ha aumentado la criminalidad y los delitos. Aquí tenemos el tema ahí están los estados más poblados, sobre todo los estados que están en la parte norte del país, y cómo ha aumentado de manera importante. Lo que pasa es que queda el cuadro casi negro si lo hacía por años, pero así se ve mejor. El tema del impacto de la urbanización sobre las tasas de homicidio. Aquí está el tema de la descentralización de poderes, y me gustaría que vieran que ya en la década de los 80 la tasa de homicidios promedio estaba en 10 por 100.000 habitantes. ¿Cómo estuvo la tasa en promedio en 1990 y la tasa promedio entre 2000 y 2009? Otro tema importante en relación al tema de la impunidad tiene que ver con el tema de los cuerpos policiales. ¿Tiene Venezuela o no tiene suficientes policías para contener la criminalidad? Cuando uno hace la suma del número de efectivos de los cuerpos policiales, es decir, de aquellos agentes del Estado que se encargan del tema de seguridad, aquí inclusive no está incorporada la gente de policía de tránsito, en parte están en los que están en el cuerpo de Policía Nacional, ni está incorporada la otra cuenta que se saca en los otros países, que es la parte de defensa civil. Venezuela, con este número de efectivos policiales, 137.371, pareciera estar dotada por arriba de lo necesario. Esto da 4,5 policías por 1.000 habitantes.
sobre un poco los tres, bastante más que los tres que plantea Naciones Unidas como una tasa ideal de policías para países en desarrollo. Y entonces explica que hay una desorganización muy importante en el mapa de la policía del país y en el mapa competencial de las policías del país. Tenemos policías municipales, tenemos municipios en Venezuela que tienen la tasa de policía más alta de América Latina, tenemos municipios que tienen una tasa por debajo. Quiere decir que tenemos un desorden muy importante que el Estado venezolano ha tratado de resolver. Aquí está el tema del gasto en seguridad ciudadana. El gasto ha aumentado tanto en los gobiernos regionales como en el gobierno nacional, como en los gobiernos municipales en los últimos 5 años de manera importante y relevante. Aquí están los instrumentos legales que ha aprobado el gobierno en los últimos 10 años, el Estado, entre leyes orgánicas, leyes ordinarias, códigos y reglamentos. Entre ellos están muchos referidos al todo el cambio en la policía, en el Consejo General de Policía. Y estas son un resumen de las políticas desarrolladas del Estado Nacional. Está primero la reforma de la policía, que es una reforma con una perspectiva humanista en la que se privilegia el tema de los derechos humanos, la transformación del sistema policial en un sistema de respeto y promoción de los derechos humanos. Está la creación de la Universidad de la Seguridad, la UNES, que a mi modo de ver corporativiza un poco el tema de la formación policial en Venezuela, pero es una opción que se escogió para centralizar la formación de todos los policías. Está la creación de la Policía Nacional. Estas medidas han sido desde el 2006 para acá, todas estas que son las más importantes. Está la creación de la Policía Nacional, que en estos momentos tiene 6.500 efectivos desplegados en la ciudad de Caracas y está formando en la Universidad de la Seguridad 9.000 más para ya comenzar a ir al resto del país. Está el DIVISE, que se llama el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, que ha estado en los 2 últimos años muy activo. Es una política de control muy duro en las calles y que ha contribuido al aumento de las personas que están, esta es una de las causas del aumento de las personas privadas de libertad. Está la creación de la Comisión Presidencial para el Desarme. Aquí tenemos a un miembro de la comisión que nos puede apoyar en alguna información sobre ello, que se creó en mayo del año pasado. Y el gobierno acaba de anunciar la creación, la semana pasada, la misión A Toda Vida, que está en preparación, que va a ser propuesta en el mes de junio. Hay una mejora de la situación de los policías en todo el país, con sus diferencias, aumentos de sueldo, mejor ubicación, mejor preparación y el despliegue de numerosos operativos, según sean ellos municipales, regionales. Quiere decir que ha habido políticas, el tema es la efectividad de esas políticas y cómo se manejan. Por último, me parece, digamos, como es de interés, cuál va a ser el impacto del escenario político electoral en el problema y en su debate. Tomo aquí al profesor Luis Eduardo Suárez, que estuvimos con él en un evento en Argentina hace poco, acerca del discurso babélico que existe sobre el tema de la seguridad en la mayoría de los países. Para nadie es lo mismo la seguridad. Para unos es el problema de la impunidad, para otros es el problema de los epifenómenos de la desigualdad, de la exclusión, para otros es un problema de valores, para otros es un problema de los medios de comunicación. Entonces, es muy difícil ahorita ordenar un consenso en cualquiera de nuestras sociedades, y en el caso de Venezuela más, que además está atravesada por un tema de polarización política, sobre el tema de la seguridad. Aquí hay diferentes calificaciones estéticas, ideológicas, discursivas, y hay una diatriba muy importante sobre la interpretación de las causas. Y es ahí el tema de la polarización, de cuáles son las visiones y la imposibilidad de acordar políticas conjuntas debido a la diferente interpretación y a las diferentes visiones que hay sobre el problema. Hay visiones ideológicas, por supuesto, que tienen que ver mucho con la moral, con el bien, con el mal, con las complicidades, con el imperialismo, etcétera. Y yo puse en pregunta si este va a ser el tema principal de las elecciones. Creo que por el cambio de la dinámica política este año en Venezuela, creo que esto se ha desdibujado un poco como tema fundamental. Pese a que estas 2 semanas hemos tenido una gran intensidad de parte de ambos lados en la puesta en escena de sus propuestas en el área de seguridad ciudadana, creo que sé que se han hecho muchas encuestas, incluso desde el lado de la oposición, sobre la importancia de este tema. Y la importancia, según los encuestadores, dicen que aunque la gente dice que es su principal problema personal y el principal problema del país, no lo pone en la agenda de demandas, en la gran mayoría,
a lo que se está discutiendo. Primero, porque hay una memoria sobre que este es un problema que no empezó hace una década, es un problema que tiene más tiempo, como vimos en las cifras. Y segundo, porque hay mucha gente que piensa, esto lo propuso el Saúl Cabrera, Consultores 21, que el problema es que la gente piensa que se puede proteger de la violencia, saliendo más temprano, o no saliendo, o cuidándose, o teniendo más medidas de protección, etcétera, etcétera. Y que hasta ahora tenemos un gran impacto del tema desde el punto de vista individual, pero muy bajo impacto en la agregación de soluciones colectivas. Entonces yo no sé si por la dinámica específica de esta elección, que va a ser igualmente polarizada, pero puede ser el tema principal. Y por último está la nueva propuesta del gobierno, que es la misión a toda vida, que tiene 6 vértices, 29 líneas estratégicas y 117 acciones programáticas, de las cuales 30 son de acción inmediata, entre las cuales está la creación de un nuevo Código Orgánico Procesal Penal y de un nuevo Código Penal, y que tiene los 6 ejes que están en prevención integral, fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, el sistema de justicia, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, transformación del sistema penitenciario, el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, que me parece una propuesta novedosa, importante desde el punto de vista de la reparación de los derechos humanos. Ahí se está hablando de varios sistemas de cómo el Estado debe abordarlo, si son reparaciones dinerarias, reparaciones simbólicas, dependiendo de los casos de la violación de derechos humanos, pero está responsabilizándose el Estado como la perspectiva de la seguridad ciudadana con una perspectiva de derechos humanos, digamos, porque si no existiera el planteamiento de hacer una reparación a las víctimas de la violación del derecho a la seguridad ciudadana y la creación y socialización del conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana. La propuesta de la oposición, justamente el candidato Enrique Capriles la presentó ayer, se llama Plan Seguridad para Todos, está basado en 4 focos: prevención, que estaría centrada en la educación y en el empleo, y vincula el programa del primer empleo a este programa de prevención, así como el rescate del espacio público. Otro foco, el tema de la policía, que sería aumento del número de efectivos policiales, mejoramiento de sus condiciones laborales, despolitización de los cuerpos policiales y atacar la corrupción. El otro foco, justicia, que sería basada en una justicia independiente y estable, subiendo el número de jueces estables en el sistema y despolitizada, y un cambio en el sistema prisional, y ofreció la resolución de la crisis carcelaria en el lapso de 1 año. Estuve buscando más información, pero esto fue parte de la presentación que hizo ayer Capriles Radosky. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Está muy bien, muy bien. Bien. Ahorita ¿tú vienes para acá o...? No. O no sé si me acercas la compu, ¿no? Ya. El agua ya. Nos vamos. Thanks, Cynthia, and I apologize for the use of Spanish for my presentation, that I will follow the line of the exposition. Agradecer en primer lugar, desde luego, al Woodrow Wilson Center siempre sus convocatorias y lo interesante y lo oportuno de esta discusión. Presentarles también el saludo de Alfredo Miseir, el representante de las Naciones Unidas en Venezuela, que gracias a sus gestiones pues también puedo estar acompañándolos en esta discusión. Y decirles que por mi lado, ante la mesa de tan alto calibre de conocimiento y de sabiduría de la realidad venezolana, sería una temeridad por mi lado hacer el énfasis en la parte más de diagnóstico situacional de la realidad venezolana. Tanto Roberto Briceño como Ana María San Juan pues, tienen una capacidad de análisis mayor que la mía para poder ofrecer algunas de las claves de la discusión que están sobre la mesa en Venezuela. Por mi lado, simplemente me voy a limitar a compartirles algunas de las intervenciones que, por solicitud de las autoridades venezolanas, desde las Naciones Unidas estamos acompañando en el tema de seguridad ciudadana.
que creo que se conoce poco y creo, y por eso reconozco lo oportuno y lo interesante de este debate, de que la comunidad internacional de practicantes o la comunidad regional de practicantes en materia de seguridad realmente no le hemos prestado demasiada atención a Venezuela. Sabemos muy poco de lo que ocurre allá y es hora también de empezar a tener una mayor claridad, una mayor idea de qué es lo que se está haciendo allá, porque realmente, más allá de toda la complejidad del problema, que desde luego es la que es, sí que se están dando algunas cuestiones realmente muy interesantes que vale la pena seguir con muchísima atención y sobre todo en un año electoral como en el que estamos. Permítanme también, a título muy introductorio, decirles por qué desde el PNUD, desde Naciones Unidas, cuál es la mirada que le hacemos al tema de seguridad. Para nosotros seguridad pues responde sobre todo a la necesidad de dar respuestas a las amenazas de violencia y de inseguridad que sufre la población. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar única y exclusivamente sobre aquello registrado y duro, sino que vamos mucho más allá también a esa dimensión más perceptiva de valores, de sentimiento que obviamente comporta la seguridad ciudadana en nuestras poblaciones. Para nosotros la seguridad no es única y exclusivamente la reducción de la delincuencia. No estamos bajando cuando las intervenciones que venimos llevando a cabo, el foco no es únicamente que se delinque menos. Nuestro abordaje es desde un abordaje de desarrollo humano y por lo tanto ello implica la mejora de condiciones de vida de la población y obviamente que eso sea el caldo de cultivo para la prevención de estas situaciones. Implica un fortalecimiento del Estado de Derecho a través de los mecanismos de justicia que sean ágiles, eficaces y desde luego también una cuestión también cultural basada en la educación y en los valores, el respeto de derechos humanos, cultura de la legalidad y demás. Podría parecer que y les confieso, haciendo un poco uso de libertad de cátedra, de que el PNUD hace mucho tiempo que viene trabajando estos temas, pero para nosotros es algo relativamente reciente. Y en lo interno también ha habido mucho debate en años anteriores sobre si seguridad ciudadana era un tema de desarrollo o no. Y si la inclusión de la seguridad ciudadana iba a implicar una securitización del desarrollo, porque eso de trabajar con policías y con militares no es lo que hacen las agencias de desarrollo. Este debate ha culminado de manera muy satisfactoria en el entendido de que trabajar por la seguridad es trabajar por el desarrollo y que no se puede dar uno sin el otro. Muestra de esto es la implicación cada vez mayor que la administradora del PNUD, señora Helen Clark, cada vez más, de una manera más activa, más presente, está teniendo sobre este tema y particularmente sobre esta región. Y por lo tanto, eso es algo que realmente me gustaría también destacar y reconocer. Desde luego, las implicaciones que tiene la seguridad en materia de seguridad las sabemos todos, desde el coste humano al coste económico. La violencia y la inseguridad es cara. En algunos países hemos estimado que el coste de la inseguridad ronda el 11.5% del PIB. Es el caso de El Salvador, por ejemplo, aunque pudiéramos hablar también de otros países, y por lo tanto no pueden haber políticas de desarrollo por el impacto no solamente desde lo humano, sino también desde lo económico que genera la inseguridad. Y desde luego también tiene pues sus implicaciones a nivel de gobernabilidad, a nivel de tejido social y de coexistencia social en los países donde estos fenómenos se están dando. ¿Qué es lo que las Naciones Unidas están haciendo en Venezuela en materia de seguridad? Primero de todo, quisiera destacar que cuando Naciones Unidas entra en un país, lo hace en el marco de un acuerdo que se llama UNDAF, que es el convenio de cooperación entre el país que acoge a Naciones Unidas y la organización. El UNDAF es un acuerdo quinquenal que se negocia entre las distintas agencias, los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas con las distintas instancias del gobierno. En el marco de cooperación actual
que las Naciones Unidas tiene para Venezuela, seguridad ciudadana no aparece. Y no aparece porque en el momento de la negociación no se consideró que fuera un tema relevante para el país. Por lo tanto, no hay en este actual acuerdo el elemento de trabajo, el eje de trabajo seguridad ciudadana. El trabajo de Naciones Unidas en el país hasta el momento ha quedado limitado a una muy tímida intervención, básicamente a través de la ejecución de compras de algunos préstamos del BID principalmente, lo cual pues tiene una implicación también en temas de transparencia y de buen gobierno, pero más allá de lo sustantivo no tiene un aporte demasiado grande, a tareas de difusión de los ODMs, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es desde la entrada de la nueva gestión del señor Alfredo Misair como representante en el país, donde esto está empezando a cambiar. Y la primera actividad en la que él emprende en Venezuela es la preparación del país para el examen periódico universal. Por lo tanto, la entrada actual en cuestiones sustantivas de Naciones Unidas en Venezuela es a través de derechos humanos y es por los derechos humanos. Por lo tanto, esto creo que es algo realmente importante a destacar y a reconocer. Es ahí y es por esa puerta por la que estamos empezando a tocar otros temas más sustantivos, como es el de seguridad ciudadana. A través de esta nueva relación empiezan a llegar algunas solicitudes a nivel de ministro en materia de seguridad, inicialmente por algunas cuestiones muy puntuales, pero en las cuales nos hemos estado viendo involucrados diversos entes, agencias del sistema, como es el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, como es UN LIREC, que es el Departamento de Asuntos de Desarme para la región, o el propio PNUD. Un poco en el cronograma de esta cooperación vemos como entradas muy puntuales en los primeros años, simplemente algunas participaciones muy concretas, como puede ser el apoyo a la CONARREPOL, a esta comisión de reforma de la policía que arranca en el año 2006, se da cuenta del cierto desorden que hay a nivel de policía en el país, con 140 y tantos cuerpos policiales diferentes, 130 academias de policía, si mal no me equivoco, ningún tipo de coordinación entre ellas, y a través de la Asamblea se crea pues un mecanismo y se crea el Consejo General de Policía para poner orden a esa situación un tanto caótica. Se genera un concurso de buenas prácticas para saber qué es lo extraíble de toda esa marabunta de entes policiales y de academias para identificar lo rescatable, y ahí empiezan a arrancar con las solicitudes al PNUD para apoyar en ese proceso de identificación de buenas prácticas. En el año 2010 arrancamos con una cuestión más puntual, que es un apoyo con la Policía Nacional de Nicaragua, que es una policía que, como saben, es referencia en la región por su desempeño, por su nivel de aceptación popular, por su visión proactiva hacia la comunidad, hacia las necesidades sociales de su población, específicamente sobre el tema del rol de la mujer policía. Y por lo tanto ahí se establece también un canal muy puntual de cooperación, y es en el año 2011, es el año pasado, donde nuestra colaboración empieza a tener una sustancia mucho mayor. En el marco del proceso de reforma de seguridad, como veníamos explicando, ya sea en el acompañamiento de la UNES, de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ya sea en el acompañamiento de la creación de esta nueva Policía Nacional Bolivariana, que vendría a poner orden también al mantra de cuerpos policiales existente en el país. Yo recomiendo a aquellas personas interesadas en la seguridad que realmente le den un vistazo a las páginas web, sobre todo de la UNES, porque para nosotros es uno de los mejores ejemplos o de los más interesantes
en materia de formación policial que se está dando, desde luego, en las Américas. Los cuerpos policiales pasan a tener, todos los distintos cuerpos policiales, sean municipales, estaduales, nacionales, a un cuerpo mucho más sólido de formación, con categoría de formación universitaria, donde no solamente se está formando policías, se va a formar también agentes penitenciarios, se va a formar también investigación judicial, se va a formar también protección civil, y por lo tanto dándole una visión holística a toda la cuestión de seguridad, que realmente vale la pena prestarle atención y analizar. Los materiales pedagógicos que se están creando para esta universidad realmente también son muy recomendables, y nosotros, por ejemplo, es algo que estamos intentando generar algunos tipos de acuerdo de cooperación con otras academias de policía en la región, porque realmente el material que se está generando allá tiene un interés muy interesante. El otro momento de cooperación interesante, y es con la creación en el mes de mayo de la Comisión Presidencial para Control de Armas, es en relación a la agenda de control de armas. Interesante decir que se dan dos organismos, dos cuerpos en Venezuela simultáneos, uno en la Asamblea y otro a nivel presidencial. En la Asamblea hay que destacar que el texto, la propuesta de reforma de ley para la ley de control de armas sale de la oposición. Y el texto que se está trabajando en la Asamblea es el texto de la oposición. Es el texto, si mal no recuerdo, es la única proposición de ley que fue aceptada por parte de la oposición para ser considerada y ser elevada a trámite. Y por lo tanto, es interesante que oposición y oficialismo estén sentados en una mesa con el acompañamiento técnico nuestro, muy puntual, muy de revisión de textos y de propuestas y de facilitar algunas ideas y sugerencias, pero que ese espacio de negociación creo que también es interesante y que habrá que prestarle atención. Entiendo que por el momento electoral el debate está en otra etapa, pero vale la pena también rescatar posteriormente esto. Y la Comisión Presidencial, que incluye también a la Asamblea e incluye también a diputados de oposición, viendo aspectos mucho más operativos y mucho más operacionales sobre la cuestión de control de armas. Mencionar también que esta solicitud que a nosotros nos llega en materia de apoyo a control de armas es es la primera de varias. En el momento en que nos solicitan a nosotros apoyo en materia de control de armas, también nos solicitan apoyo en materia de reforma del sistema de justicia y en materia de reforma penitenciaria. Todo eso llega al año 2012 en forma de esta gran misión a toda vida, que vendría a ser el marco, la umbrella, el paraguas que recoge las diversas iniciativas que el gobierno estaba emprendiendo en materia de seguridad. Pero antes de entrar en esto, déjenme puntualizar brevemente en dos aspectos importantes que creo que son interesantes, que es la cuestión de control de armas, para pasar posteriormente a la gran misión a toda vida. En materia de control de armas, las recomendaciones, y cuando digo recomendaciones, entiéndanlas en ese sentido. O sea, el PNUD no tiene un proyecto en Venezuela con el gobierno en materia de control de armas ni en materia de seguridad. Es algo que hemos propuesto y es algo que estamos considerando elaborar. Pero cuando hablamos de recomendaciones, es un proceso en el que las autoridades venezolanas nos solicitan una opinión técnica y nosotros emitimos unas consideraciones al respecto. Las recomendaciones que nosotros emitimos en materia de control de armas es que el primer paso era empezar por un sólido diagnóstico y un sólido conocimiento. Había una gran mitología, o hay una gran mitología en Venezuela al respecto de armas. En algunos casos se dice que hay 6 millones, en otros se dice que hay 17 millones, en otros 500.000. Bueno,
si realmente se quiere diseñar una política pública al respecto, hace falta generar conocimiento, hace falta saber cuántas armas hay, quién tiene las armas, cuáles son las fuentes de suministro de armas, cuál es el circuito que sigue y, por lo tanto, importancia en generar conocimiento y materia informativa al respecto. Sobre este punto, nos consta que ya hay diversos equipos de trabajo de diversas universidades generando este tipo de información y, por lo tanto, es algo que se está avanzando. La segunda gran recomendación que nosotros formulamos era la necesidad de adoptar un marco regulador que respondiera a esa realidad. Y, por lo tanto, más que tener prisas por sacar una ley, y tomando también las referencias que la doctora Ana María San Juan mencionaba anteriormente, hagamos que esa ley realmente responda a las necesidades del país y hagamos que haya una institucionalidad administrativa, institucional, que dé capacidad de respuesta a esa necesidad. Si bien, obviamente, el marco regulador es importante, también otra de las cuestiones que nosotros habíamos apuntado y que también el gobierno ha ido avanzando al respecto, es que no hay que esperar a tener la ley para adoptar algunas medidas más o menos inmediatas. Y por ahí, por ejemplo, algunas de las cuestiones que nosotros les planteamos y, como digo, nos consta que están siendo implementadas, han empezado ya a ejecutarse. Es el tema, por ejemplo, del control de arsenales, es el tema de la destrucción de los excedentes de armas, es la cuestión del marcaje de la munición y algunas otras medidas que de manera inmediata el gobierno ha empezado a implementar y veamos, eso nos va a poder otorgar algunas luces sobre el impacto que eso pueda tener. Vincular el programa de desarme, había cierta insistencia tanto por la oposición como por el gobierno de emprender rápidamente un programa de desarme, de recolección de armas de la población civil. Nosotros reconocemos que fuimos un poco fríos al respecto, en el sentido en que nuestro consejo fue no sirve de nada tener un programa de desarme, de recolección acelerado, si no va acompañado de otra serie de medidas. En base a nuestra experiencia sabemos que solamente si hay un plan de reforma de seguridad y realmente de incentivo de entregar las armas a cambio de facilitación de seguridad a la población, la gente no va a entregar las armas. Y por lo tanto, nuestro consejo fue acompañar el despliegue de la nueva Policía Nacional Bolivariana, que es una nueva entidad, es una nueva institucionalidad con muy buen nivel de aceptación popular. Creo que ronda el 80% de aceptación popular, un buen desempeño a nivel de reducción de los principales delitos, secuestros, homicidios y demás, acompañan el despliegue de este nuevo cuerpo con programas paralelos, como puede ser realmente el incentivo de programas de recolección de armas, pero no de una manera acelerada en el conjunto del país al mismo tiempo. Y por último, aprender de los errores y aprender de la historia. O sea, hay diversas iniciativas en la región, hay diversos países que vienen trabajando desde hace muchos años la cuestión de control de armas y por ahí pudiera ser interesante. Casos como en Centroamérica, en El Salvador, en Brasil, donde Venezuela pudiera aprender y adoptar algunas de las cuestiones. Una de las cuestiones puntuales que fueron muy prácticas, muy útiles, fue una visita de campo que el PNUD organizó a Brasil, donde entre algunas de las cuestiones, por ejemplo, había todo un debate en el seno de la Comisión Presidencial para el Desarme sobre la viabilidad de la marcación. La CABIM, la industria militar venezolana, tenía como algunas dudas sobre si eso era realmente viable o no viable, y a través de esta visita a Brasil, donde las fábricas de municiones, la fábrica de munición, la CBC, está marcando vía láser uno por uno los cartuchos de munición para poder permitir el rastreo, si hay fugas de munición, si hay uso de munición por parte del crimen organizado, de la delincuencia proveniente de la policía o de las Fuerzas Armadas, se puede rastrear, se puede identificar el origen de esa munición.
y gracias a esa visita se dieron cuenta de que es viable, de que es posible, y también nos alegra saber que ya se está iniciando el proceso de marcación de munición en Venezuela, de momento de una manera un tanto rudimentaria y simplemente con poca información que identifica el cuerpo de origen de esa munición, pero nos consta también que hay negociaciones con las autoridades brasileñas para incorporar esta tecnología láser de marcación cartucho por cartucho, y que por lo tanto eso realmente va a ser un incentivo y una ayuda muy grande a la hora de la investigación del uso de esa munición para propósitos ilícitos. Sobre la gran misión a toda vida, a nosotros en el mes de febrero las autoridades venezolanas nos vuelven a contactar, nos comparten un borrador de esa política, nos comparten que vamos a ser los únicos, creo, y ahí no sé si me equivoco, que podíamos emitir también una lectura técnica a ese borrador. Y como digo, a nosotros en primer lugar nos parece una iniciativa, un proceso interesante, porque primero pone orden a las diversas iniciativas y a las diversas solicitudes que habían estado solicitando. Nos estaban pidiendo apoyo sobre el tema de reforma policial, sobre control de armas, nos estaban solicitando apoyo sobre justicia, sobre sistema penitenciario, y ahí vemos que realmente se da una integralidad a la intervención por parte del gobierno en base a los grandes bloques, a las grandes líneas que ya Ana María ha anunciado. Destacar también, y eso realmente nos pareció realmente muy interesante y apreciamos muchísimo, la atención que se da a la creación de este Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, que desde una lectura de derechos humanos realmente pues fundamenta bases para la reparación que nos parecen muy interesantes, y que ojalá pues que sea algo que podamos exportar o inducir a otros gobiernos de la región a considerar esos elementos. También el impacto o la importancia que se le da a toda la cuestión informativa, de mejora de las estadísticas, de mejora del conocimiento al respecto. Nuestras recomendaciones o nuestras sugerencias que formulamos en ese momento, y nos dicen que buena parte de estas recomendaciones están siendo incorporadas en los nuevos borradores o en la versión más operativa de la gran misión, es que en primer lugar se necesitaba clarificar la institucionalidad al respecto, y sobre todo teniendo en cuenta que al ser una política paraguas de diversas otras iniciativas, se debía de ver en dos claves. Por un lado, la cuestión territorial, efectivamente, o sea, cuál va a ser el nivel de interlocución, de participación de gobiernos locales, estaduales con la política nacional, pero también de manera horizontal entre los distintos ministerios. O sea, cómo queda ahora el nuevo Ministerio de Prisiones, cómo queda el Ministerio de Interior, cómo queda el Tribunal Superior de Justicia y los otros entes, si tenemos esta nueva política clave, y también a nivel presupuestario, o sea, cuál va a ser la dirección, la ejecución de los recursos para la implementación de esta política. La segunda de las recomendaciones era priorizar. Cuando uno quiere hacerlo todo, acaba que no hace nada, y por lo tanto era importante focalizar los temas y focalizar los territorios de intervención. Pilotar intervenciones a un nivel quizás más micro, más a nivel comunitario, aprender de los errores, saber si funciona o no funciona, y poder aspirar a un plano más general, nacional, para garantizar el éxito de esta macropolítica. Y el tercero, medir impacto, medir realmente, saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona, saber si realmente aprender de los posibles errores, de las posibles deficiencias que pueda tener la implementación de esta política. En conclusión, y con esto acabaría, mencionar que el gobierno venezolano, las autoridades venezolanas, están reconociendo que hay un problema en el país. Y esto quizás puede parecer muy obvio, pero esto para nosotros es algo nuevo. Unos años atrás,
no se hablaba, o con nosotros no hablaban del tema de seguridad. Hoy están hablando, hoy es un tema prioritario, se está reconociendo y se están poniendo los medios, se está poniendo el esfuerzo para afrontar esta situación. Por lo tanto, yo creo que esto es un primer elemento importante que hay que destacar. Nos sorprende la calidad estadística que hay en Venezuela. Para los que venimos de fuera y para los que nos consideramos parte de la comunidad de practicantes, siempre Venezuela es un poco agujero negro donde nunca se sabe nada, donde no hay datos, donde... Bueno, nosotros estamos teniendo un nivel de información, o los datos que Ana María ha estado mostrando, realmente muy finos. Hay información georreferenciada, desagregada por edad, por sexo, por todo, que ya nos gustaría para el patrón medio de la región. Desde luego, la calidad informativa que hay en Venezuela es buena, y se reconoce que se tiene que mejorar, lo cual siempre también es algo interesante. Y por último, consideramos que hay procesos que realmente requieren mucha más atención por parte de la región. O sea, hay elementos que están siendo muy interesantes, que se están produciendo en Venezuela, sea el tema de la formación policial, sea la creación de esta nueva Policía Nacional, que realmente, como mencionaba, con un nivel de desempeño muy, muy interesante, sea las iniciativas que se están dando en materia de control de armas. Y creo que es obligación de Venezuela de abrir esto y de exportar y de dar a conocer lo que está haciendo Venezuela, y es obligación también de la región de tenerle más cariño y de tenerle más atención a lo que está sucediendo a Venezuela, porque realmente, como mencionaba, son fenómenos que el tiempo evaluará el impacto y el alcance de estas medidas, pero que de momento están siendo realmente muy interesantes. Con esto finalizaría. Siento haberme expandido quizás un poco en el tiempo. Gracias. Bueno, mil gracias, Daniel. Roberto, por favor. Sí, por favor. No sé si esto va a llegar. Mejor me mudo para allá. Yo creo. Todo para allá. Ahí está. Well, thank you very much, Cindy and Carlos, for the invitation and for the organization of this seminar. What I'm going to present is part of my work in the Wilson Center in the last year, and it's in reference to the situation of insecurity in Venezuela and the reason that can explain the increase in homicides, mainly in homicides in Venezuela. This is the homicides in Venezuela that has been really surprising and unique in the increase in the last 15, 10, or 25 years. But for decades, Venezuela was a country with low violence and low homicides. No? And how can we explain this change, this big increase in homicides in Venezuela in the last 15 or 20 years? Well, what I'm going to present and the thesis that I would like to hold in this presentation is that the increase in homicides in Venezuela occurs for political reasons. And not for Venezuela, there is not a political violence. In the sense, there's a conflict between competing groups for power, but as the system political settlement that allows the society to regulate conflicts, define social norms, and enforce compliance. So what I mean with political reason is the political agreements that underlies and support the rule of law. This also means that violence in Venezuela does not originate from social reasons, such as poverty or inequality, or economic reasons such as increasing unemployment or decreasing the country wealthness or GDP. To demonstrate this, I will begin with a comparison of the violence
particularly homicides between Venezuela and the two neighbors, Brazil and Colombia. Then I will go to propose an explanation of the reasons that I argue can explain changes in violence in Venezuela in the last 25 years. And finally, I will offer evidence of why the killings are not associated with social condition, and I will show that this variation can be associated with changes in institution or institutionality. Let's see the first part, the homicides. Well, this is the 80s. Under the 80s, the homicide rate increases in other countries, but not particularly in Venezuela. And there was a very high homicide rates in Colombia and Brazil, and Venezuela was not really a violent country. Even in the middle of the 80s, the homicide rate of Venezuela was the same that the homicide rate in the United States. It's around 8 homicide per 100,000 inhabitants. But this situation changed in the 2000s years. Venezuela increased sharply, and Colombia decreased. Brazil remained stable, remained steady during this period. Kidnapping, Colombia, there has been a really plunge in the kidnapping, and in Venezuela there has been a takeoff, an increase in the last year. Well, what happened in Venezuela? How can we understand these changes? Well, what I propose is the relation between violence and institution in Venezuela. In Venezuela, the explanation lies in the political changes in the country, on changes in the rule of social and political life. And in my opinion, and what I'm going to present, and that there are 3 different phases in the institutional and security situation in Venezuela. 1, crisis, then recovery, then destruction of the institutions. In the phase 1, after a year of stability, an institutional crisis began, and is related to the 89-93. I will explain these 2 events lately. The second phase is a phase of recovery. It's a phase of institutional reconstruction that is during 1994 to 1998. And then, where homicides remain steady. And finally, a third phase, that is the destruction of the institution, that is after 1999. There is the big increase in homicides. Phase 1 has 2 main events. One is the Caracazo, what we call in Spanish, in Venezuela, Caracazo, that is the looting and the popular revolt and the repression that create an increase in homicides. And that represents a crisis in the social institutions, and the social institution of property, of social relations. Then there is a second event in this phase that were the 2 coups d'etat in 1992. No? This coup d'etat created a particular political situation. There were death, clashes, bombing of Caracas and the capital, changing of the president, and all that produced a crisis in the political institutionality in the country. The message was, you can use the force, and you can use the force to get power, to become president, and to change the political order. This is the first phase. The second phase is quite interesting because the President Caldera was able to level off the political situation, the political crisis, and then, as a consequence of that, there was a stability in the homicides and violence. It's interesting that you can see there is a flat line that is steady during the 5 years of the government of President Caldera. And even in the last year of President Caldera in office,
there were less homicides than in the first years. So in these 5 years, the homicide rate was between 20, 21, 19, 20, and remained stable for the 5 years. The third phase started in 1999. And since the beginning, in 1999, start a takeoff on the homicides. No? In the first year of the President Chavez in office, the homicides increased from 4,500 to almost 6,000, just in the first year. No? And then continues this big increase that has shown that before, and that you can see in the graph during the past 13 years. And that is quite surprising for the magnitude and for the speed in this process. What is that? No, why this happening in Venezuela? My impression is that is related to some politics or some approach of the government. The government decided that as a revolution, they want to destroy the ancien regime. All the institutions are bad, are the ancien regime, and a revolution should destroy all the past. This is acceptable as a revolution, but that's create problems as well. The second, the government believes that violence is rooted in poverty, and therefore social policy alone are enough. That has been constant in all these years. Even in the presentation of the Gran Misión Toda la Vida, a toda vida, the same position remains. But there is some changes, but they accept more than prevention. But it is still. The third is that the government believes that violence is part of class struggle, that the stealing is not wrong if you're hungry, or that violence is suitable as a political tool. And this is a presentation, this is an idea that is continuous in the programs, in the speeches of the ministers, and the presentation, and even, again, in Misión a Toda Vida, in the first page, they say, we are going to present a mission that is not a right-wing mission. This is a left-wing mission. This is different. And police, we are not thinking in police repression. This is still in this program that's going to be presented next month. And finally, the government considers that the police use as a policy of the right-wing politics. And it's clearly stated in the Misión a Toda Vida, in the first page. Although they are saying that they are going to use a prevention, for the police for the prevention. This led to a decision to do nothing and to not enforcing the law. And that has been clear. I have been discussing that with ministers in the past, directly with them. I say, no, we're not going to repress. This is not our approach. Well, the third point. In Latin America and in general, the explanation of insecurity and violence are said to have originated from the increase of the size of the youth population, poverty, education and illiteracy, inequality, unemployment, or lack of resources of the country. Well, let's consider what has happened in the relationship between these variables in Venezuela with the killings. This is the size of the youth population and homicide. The blue line is the size of youth population, and the red line is homicide. Well, there is no association. It's the same population, and the increase in homicide changed. Illiteracy. Well, it's supposed to be a decrease in illiteracy in Venezuela. This is reported as one of the big achievements of the Millennium Goals. And, well,
although the increase in education, there was an increase in homicides. Poverty. Well, the blue line is the poverty line. In 2005, the poverty line, according to official figures and the presentation of the government, the poverty decreased. But at the same time, as you can see in the graph, the homicides increase. And unemployment. Well, unemployment, no, is here the colors are changed. No? The red is unemployment decrease, and the homicides rate increase is upwards, and unemployment is downwards. Gini index, Ana Maria presented more or less the same. Suppose inequality in Venezuela decreased during these years, and homicides increase. So there is no association between these social variables and increase in homicides in Venezuela. So what association can we find in this? Well, GDP. This is GDP. Well, GDP, Venezuela have had a very increase. The oil prices have been increasing during the past 10 years. So there have been a country full of money and full of homicide at the same time. The case with the institutional variables is different. I carry out some statistical analysis. I am not going to bother you with this statistical analysis, but let's see the graph, no? The relation between some of the variables using the worldwide governance indicators and homicides. The blue line is the rule of law and the evaluation of the rule of law in Venezuela. And you will see how the rule of law is going downward, and at the same time, the homicide is going upward. Government effectiveness is the same. It's going downward, and homicide is in the opposite direction. Regulatory quality of the government is the same. In 2000, the two lines crossed. Voice and accountability. Well, it starts. It decreases. And that is very particular because since 2004, the government has prohibited the diffusion of the statistics. I feel happy that Daniel finds that the Venezuelan statistic is very good, but you have access. Ordinary people, journalists, researchers in Venezuela don't have access to the statistics of the country. All the data has been retired from the website. There is no access. No? A Venezuelan citizen, journalist, a professor at the university go to the minister and ask for the data. There is no information. So I cannot assess the quality without access to the data. Political stability and homicides. It is the same. You can see there is a difference. Political stability is decreasing, although Venezuela has been stable politically during the last year. And this is interesting because in this figure, Colombia has much more problems than Venezuela, but the trends in homicide is contrary to Venezuela. And finally, in this point, there is an inverse association between incarceration and homicide in Colombia, Brazil, and Venezuela. Let's see some data, official data always. No? The blue line is the number of inmates, homicide inmates, not general inmates, not general imprisonment, but related to homicides. And the homicides in Brazil, homicide rates in Brazil. You can see there is an increase on upward of the homicide of the incarceration rate, and the homicides rate in Brazil remained stable during all this period. But Sao Paulo is more evident, no? In Sao Paulo, there has been an increase, a high increase in the homicide and in the inmates, and a very high decrease
and the homicide rates. São Paulo passed from more than 40 homicide rates to less than 10. The threshold of the epidemic according to the World Health Organization. So it's clear this is this. And in Colombia, it's the same. There is an imprisonment rate, and in homicide rate is decreasing. But let's see what's happening in Venezuela. Exactly the opposite. I am talking about incarceration for homicide, and this is even less than incarceration. This is detenidos. That is even less. In Spanish, this is the initial phase, no? And detenidos por homicidio, no? But well, so, but what I want to the conclusion that I want to draw from this part is that is the institutional base and the factual base of the institution based and the law enforcement in a country, or not law enforcement that has occurred during the past 10 or 13 years in Venezuela. So, to recap or to conclude, no, what can I conclude? For me, the explanation for the increase in homicides and insecurity in Venezuela is political, because it has its origins in institutional destruction caused by passive policies of doing nothing, not to force compliance with law or punish offenders. And also by active policies of the president and the national government that praise violent methods and violent individuals. Institutions understood as the social and political life governed by rules are the only that can help to reduce homicides and increase security. Social policies devoted to reducing poverty and inequality are valuable in themselves, but do not reduce crime or increase safety if they are not accompanied by a strengthening of social organization and institutions. This is, I can have some minutes to present? Dos. Okay. Well, because Carlos asked for some of the political consequence of this, no? Will this situation of insecurity affect the political consequence? It is difficult to know, because in reality there is the situation is interpreted with a polarized view. And the survey that we carry out in our social science laboratory and the Central University last year, we see a biased perception of the problem and who is responsible. Let me show just this is the same reality is seen differently by government supported and opposition. As you can see, the national mean, that is the black, no? You can see the people that think that the insecurity has increased is less in the government and more in the opposition and the non-alignment. And people that think that it has decreased is more in the government supporters and less in the opposition or non-alignment. And asking about the responsibility to the government is the same, depend on the political position. So Chavistas, they think that the government is doing fine, doing very well, and the opposition and non-aligned think that they are doing bad, no, or not confident, because it's in this case. No, what just to finish this. But at the end, there are two groups in this results. On one side is the supporter of the government, and on the other side, the opponents are non-aligned. But the political consequence could be, if non-aligned blame the president and the government and act accordingly, this can become a relevant political factor in the election. But if the responsibility is of the social condition or the capitalist or whatever, no,
not of the government or the population themselves, blame themselves of the situation, no, there will be not political consequence for Venezuela. Thank you very much. Thank you to all three presenters for outstanding and very informative and also very different explanations of the situation and what the government is doing or not doing. We have time, a limited amount of time before our next panel. For questions, please wait for the microphone and do us the favor of identifying yourself. We'll start up here with Sonia. Julia, is there a mic all the way down here? What we'll do, I think, is put a couple of questions on the table and then come back to our panelists. We'll start with three and then see if we have time for another round. Sure. Okay, thank you. My name is Sonia Schott with Global Vision Venezuela. I would like to raise some points that the panel were talking about. One was Ana Maria San Juan. She said that in a way, or she mentioned that the Plan Colombia was having an impact in the increasing violence in Venezuela. I would like to know if you can elaborate a little bit more on that. And for Mr. Luz, that you said that Venezuela is asking for help to the UN. I would like to know because the common perception is that Venezuela doesn't cooperate. I mean, from the U.S. perspective, that Venezuela doesn't cooperate in security issues. So I would like to know your comments on that. Thank you. There was a question over here, here in the blue shirt. Hi, I'm Rebecca Bill Chavez. I'm a professor of political science at the Naval Academy. And I have a question, kind of a comparative question that I think maybe any of you could answer. But this trend of citizen insecurity is becoming more and more of an issue throughout the region. And many countries, as they're finding that their police are unable to deal with providing internal security, are turning to their militaries. And I'm curious, Venezuela so far has been able to resist this trend, even though it sounds like the police, there are a lot of problems. So I'm wondering why this is the case, because other leftist governments, like Mauricio Funes is even having to call on the military. Why has Venezuela been able to resist this? And do you see it as something that could happen, that the military steps back into the internal security role? And then finally, there for this round, Steve Donahue in the back. Thank you. Stephen Donahue from McClarty Associates. The points of view of the first and the last speaker were somewhat different, but they coincided perhaps in the dates of the start of the violence, and maybe there's some explanation that fits between the two, between the initiation of Plan Colombia and the beginning of the Bolivarian revolution. Could you talk about whether or not you see, especially Dr. San Juan, but also Dr. Briceño, what relationship you see between the transfer of narco-trafficking organizations, perhaps from Colombia into Venezuela, with this increase in violence? Okay, let's turn back to the panelists. I think we'll have time for one more round, so hold on to your questions. Ana María. En inglés o español. Bueno, en relación al tema del impacto del Plan Colombia, el Plan Colombia tuvo impacto en los dos países vecinos, en Ecuador y en Venezuela. Claramente en la zona, la tasa de homicidios en Ecuador se duplicó en esos años y justamente también en la zona fronteriza. Y en el tema de Venezuela es muy impresionante cómo a partir del 2002, como mostré allí, se incrementan, pero más que todo en la zona fronteriza. El impacto del Plan Colombia tuvo en la movilización tanto de actores del crimen organizado, el narcotráfico, el paramilitarismo, como de parte de la guerrilla, los cuales se movieron hacia Venezuela, país que nunca estuvo preparado, incluso en la década anterior, para poder contener el tema del conflicto colombiano dentro de las fronteras de Colombia, digamos que no era su responsabilidad, pero manejar desde el punto de vista de seguridad regional y de seguridad nacional este impacto. Hay un tema sobre el tema del narcotráfico y yo he revisado estas cifras y me parece interesante porque
en muchos de los países de América Latina ha aumentado el consumo de drogas. Ahora, Brasil es el segundo consumidor de drogas a nivel mundial, pero en los reportes mundiales sobre drogas, Venezuela no aparece como una gran consumidora. Y si hacemos caso sobre lo que dicen los reportes de Naciones Unidas, Venezuela sería un país más de tránsito que de consumo. Y el tránsito no necesariamente genera impactos en la violencia cotidiana ni en la violencia social, digamos, porque sería de traficantes de más alto calado que simplemente transportan la droga de un lado a otro desde el punto de vista aéreo de Venezuela y la sacan desde otro lado. ¿Cuán impacto tiene eso en las calles? Si no ha aumentado el consumo, es una duda. Lo que sí se ve es que hay un mayor aumento del crimen organizado, ¿sí? Pero que está en una etapa muy violenta, está en una etapa más predatoria. Las muertes son con mayor violencia, se ven más ajusticiamientos, más el uso de sicarios. Y hasta qué punto es una exportación o es una reedición nacional sobre el uso de la fuerza, etcétera. Y yo te quería responder sobre el tema del uso de las Fuerzas Armadas. Este gobierno llega a la presidencia de la República y una de sus banderas una de sus feroces críticas hacia la llamada Cuarta República fue el hecho del Caracazo. El Caracazo fue el uso de las Fuerzas Armadas en una represión brutal contra una movilización popular amplia en todo el país, pero concentrada especialmente en la ciudad de Caracas y un poco menos en la ciudad de Valencia, donde hubo 500 homicidios por parte de los militares en 2 días, no en una semana, en 2 días hubo 500 homicidios. Si tú te pones a ver, es una tasa de letalidad más alta que en Chile, 17 años, y en Argentina también, porque en un sistema democrático sin suspensión de garantías, eso fue después, hubo esta altísima letalidad. Entonces, el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública ha estado proscrito, aunque ha habido una tensión muy importante desde el 99 por el uso de la Guardia Nacional, que cumple tareas de seguridad ciudadana. Incluso en los debates de la Constituyente siempre se planteó que fuese la Guardia Nacional la que pasara a ser la Policía Nacional, pero hubo debates internos también de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no quería ser Policía Nacional. Y por eso ha habido tanta morosidad y tanta lentitud en la creación de la Policía Nacional por los debates sobre cómo debe enfocarse, sin más control y represión o más prevención y uso civil de la fuerza. Yeah, on the request of the government of Venezuela to the UN, as I said, it's very punctual and very technical. So they are not requesting for financial resources or human resources. Will be ridiculous because the capacity of mobilization of resources of the UN in comparison with the government of Venezuela has no comparison. And in principle has been for these very specific points just sharing with us the draft of the law proposition, of the policy, of some very specific issues, and requesting for technical advice. We are at the service of the government, so we are responding to these requests. And today we are working with the government, and we suggest to the government, if you are interested in our technical support, maybe it's the hour to formalize and to institutionalize this relationship. As I mentioned today, citizen security is not part of the UNDEF, of the framework agreement between the UN and the government of Venezuela. And we are ready to start a working group with different institutions of the government and the UN to start to prepare a project to be part of the new UNDEF that has to be approved next year. So it will be a start, this process of formulation of this project with this purpose, try to formalize, institutionalize this kind of support that the government of Venezuela is requesting from the UN. Yes, in relation to the impact of the Plan Colombia and Venezuela, I think we have to separate the impact in Colombia and the movement of the narcotraficantes, guerrilla, paramilitares to Venezuela that have happened, and
the reaction of the Venezuelan government to that, because it's two different situations. The reaction has been not clear in time, has been different. We can remember that the Venezuelan government has to a certain extent support the Colombian guerrilla, and in 2008 the Venezuelan president asked for the recognition of the guerrilla movement in Colombia, that the Venezuelan government and the Venezuelan president has asked for 1 minute of silence for the guerrilla leaders killed in Ecuador. So there has been not, and then in Venezuela there is a sculpture in Caracas, a sculpture for Marulanda, no? And there has been in downtown Caracas. So it's not clear that, and that not clear created part of the institutional crisis in the country. The second aspect of the reaction is the complicity. The complicity of some of the military, some of the politicians, and well, this is new. This is a situation that is in process. That there is a judgment for a narcotraficante that accused, and there is a former youth that is now accusing the government of supporting the transport of the drugs with the army and using the army places for keeping the drugs before being shipped to Europe. So it's much more than doing nothing. It's really cooperation with the drug and the guerrilla, and that has created an impact in the society as a whole. This is my vision. In relation to the military and the security, I agree with Ana Maria. I only want to highlight that there is in the government there has been an ambiguity with that, no, saying no, and even the CONAREPOL, the National Commission for the Reform of the Police, proposed to withdraw the National Guard from the function of urban security, and that was never applied, and to prohibit it or to withdraw the military of the head, the positions in the polices, and that was never applied. Because in the government there are people saying that we need more army, more, but in the streets, and they have some political support in the population. And also there are other people in the government. They are more in the orientation of human rights, civilian, and they propose a different thing. And these two groups are in the government, both, and in the Minister of Interior. These two groups are struggling all the time. Well, you know that. And these different approaches create a situation then sometimes one prevail, and sometimes the other, no, and sometimes nobody, and there is no action at all, no, and no decision at all. Let's take maybe two more questions, and then I want to make sure that we get a break. Actually, I'll take three. Let me start with John, then here, and then all the way in the back. Try to keep them brief so that we can actually take a coffee break in between the two panels. I'm John Walsh with the Washington Office on Latin America, and I want to overlay some data that Ana Maria presented and that Roberto presented and ask, Ana Maria showed clearly the sectors that bear the brunt as victims of violent crime and homicide are the poorer sectors, and Roberto showed that many of the people in the Chavista sectors are going to be poor. They tend to support more or credit the Chavez administration with doing a better job on promoting citizen security. And I wonder if I could hear more from each of you how you interpret that. Katie, up here. Hi, good morning. Boris Ortega from the Embassy of Venezuela. I would like to ask you, both Ana Maria San Juan and Daniel Luz, about the prison.
what has been your experience about it working, or the way you see it, as the government has been working on that issue? Thank you. And then finally, all the way in the back. Karen Musikovic de la OEA. Quería saber si hay algún relevamiento sistemático de cuáles son, tomando un concepto de Hirschman, de exit strategies, tanto a nivel individual como colectivo. A nivel individual uno piensa en la privatización de la seguridad, y a nivel colectivo uno podría pensar, por ejemplo, en la creación de observatorios o en la creación de grupos de víctimas. Entonces, un poco saber si hay un relevamiento sistemático de cuáles son estos exit strategies, tanto a nivel individual como colectivo en Venezuela, ante un aumento de la tasa de homicidio y de la violencia. Okay. Let's take this in reverse order. Roberto, then Daniel. In relation to the political position is in Venezuela the level of polarization is so high that all this situation has been interpreted by the political vision. That's why the poor that suffer, they also think that the problem is perhaps not too big, no? Because the government saying the problem is not too big, and the government has been saying, well, the problem was worse before, no? And that is not clear, but some people repeat that. So there is a level of politicization that it depends of the political reaction on that. In relation to the exit, to las posibles salidas, no hay, que yo sepa, no hay un relevamiento como tal de las salidas que se han dado. Pero básicamente lo que ha ocurrido en el país es un proceso de privatización de la seguridad. Privatización de la seguridad que tiene que ver con el incremento de las armas, la gente compra armas, con el incremento de la seguridad personal se cierran los espacios, se contratan guardaespaldas. Venezuela ha aumentado notablemente lo que es el blindaje de los automóviles, ¿no? Antes era un negocio en Colombia, se pasó a ser un negocio en Venezuela, el blindaje, o sea, todo lo que son políticas de privatización y privatización también de la justicia. Han aumentado los linchamientos, han aumentado las ejecuciones, ha aumentado el sicariato, es decir, las respuestas violentas ante la violencia. Organizaciones hay algunas organizaciones, hay organizaciones, respuesta de las universidades, hay los comités de víctimas que se han ido incrementando en las distintas ciudades, con muy poca posibilidad a veces de diálogo y de entrada. La medida, lo que está planteado en la misión a toda vida, claramente, aunque entiendo que hay una discusión, claramente dice compensación dineraria. Bueno, pero claramente lo que está planteado es eso. Yo creo que eso es importante como reconocimiento del Estado, de la responsabilidad que ha tenido. Me parece que es importante la perspectiva de derechos humanos, pero eso no es una política de seguridad, ¿no? Es decir, eso no es una política de seguridad en el sentido que eso no va a evitar, no va a hacer más seguras a los ciudadanos, no va a hacer más seguro a nadie, va a compensar las víctimas. ¿Cuánto eso puede hacerse? Bueno, no sé, eso se ha propuesto en Colombia, se ha propuesto en otros lados. Yo tengo la impresión que es simplemente un tema electoral en este momento, de comprarle el silencio y comprarle el dolor a las víctimas. Daniel. Bueno, ¿en español o en inglés? Como quieras. Okay. Bueno, sobre el tema de prisiones realmente con mucho miedo lo vemos. Como mencionaba, el año pasado el gobierno nos solicitó tres apoyos, empezando por el tema de armas, reforma del sector de justicia y apoyo en reforma penitenciaria. Te confieso que mi consejo al representante fue: en el PNUD de reforma penitenciaria mejor no nos metamos, porque como PNUD hay otras agencias en el sistema de Naciones Unidas que tienen más capacidad, más habilidad de manejar el tema, pero nosotros
tenemos un conocimiento muy, muy superficial del tema, y la gravedad de la situación penitenciaria en Venezuela requiere realmente una intervención mucho más compleja, y no es para aficionados. O sea, es algo realmente preocupante. Entendemos que hay algunas iniciativas como la construcción de nuevos presidios, un nuevo código penitenciario y demás, pero creo que realmente se requiere de una intervención mucho más valiente, ¿no? O sea, el hecho de que haya presencia de armas de guerra dentro de los presidios realmente implica que hay una situación preocupante que se va a tener que afrontar, que implica corrupción, que implica una serie de medidas, que no solamente construir nuevos presidios, sino que es mucho más integral, mucho más desde dentro se va a tener que trabajar, ¿no? Bueno, en relación a la pregunta de John sobre el tema de la percepción, yo me remito a este tema de la victimización, sale de la encuesta nacional de victimización del 2009. La primera pregunta es: ¿cuán grave considera usted el problema de la violencia? Y es muy impresionante porque es el único caso donde hay consenso en el país, lo considera muy grave los 5 estratos sociales. El estrato 1 y 2 lo considera 97% grave, y el estrato 4 y 5 lo considera 93% grave. Digamos, una diferencia muy poco relevante. Y tanto es digamos, la información que yo tengo es que en las encuestas los chavistas también dicen que el problema de la inseguridad es un problema muy importante. Lo que pasa es que hay matices según las prioridades, y me remito a una encuesta que hizo el Centro Cumilla en el año pasado. Hicieron una encuesta en los sectores populares, en las cuales, aunque se reconoce que el problema de la violencia es muy grave, el principal problema de los sectores populares es el empleo, es la situación económica. Digamos, hay una urgencia, y tiene que ver con lo que yo dije antes, porque la gente de los sectores populares reconoce que el problema de la violencia no tiene 10 años en Venezuela, tiene 20 años. Entonces, ahí hay una percepción también de que las acciones públicas no son suficientes o no han sido suficientes para bajar el problema de la violencia. Y por eso me parece a mí que existe esta falta de correlación, podríamos llamar, entre la importancia atribuida al problema en la percepción y la traducción de eso en castigos electorales. O sea, claramente la gente no está responsabilizando al presidente Chávez por la violencia. Claramente electoralmente seguimos las últimas encuestas en correlación a la importancia del problema. Está el tema de la prisión. Yo creo que, digamos, el problema de la prisión en Venezuela es grave desde hace más de 2 décadas. Me parece que el gobierno, después de la crisis del año pasado del rodeo, como vimos en las cifras, en 2 años se duplicó la población carcelaria con el mismo número de instalaciones, básicamente por 3 leyes, por la actuación del Divice, por la ley contra la delincuencia organizada. Tenemos la ley más restrictiva de delincuencia organizada prácticamente de la región, en la cual es más grave traficar con cocaína que matar a una persona, y es una ley que no tiene medidas de compensación ni de beneficio. Quiere decir que el que agarran con algo de droga queda preso, y eso tiene las cárceles saturadas altamente, así como la aplicación de la ley contra la violencia doméstica. Entonces, justamente ayer el presidente Chávez estaba planteando un régimen de punición de las faltas que no fuese con prisión para poder liberar. Yo creo que un problema grave en las prisiones en Venezuela es el hacinamiento, el segundo la violencia, y creo que esta tensión se tiene que resolver, como dice Daniel, porque básicamente tiene que ver con la tensión implícita durante estos 13 años de gobierno entre la mirada militar de la Guardia Nacional y la mirada civil desde los diferentes ministerios. Básicamente porque la Guardia Nacional es la que controla la entrada a los penales. Entonces, digamos que hay unas tensiones sobre cómo debe abordarse el sistema. Pero me parece que la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios es un camino que hay que recorrer para darle a este tema la importancia que tiene debido a la gravedad de la situación en Venezuela. Y por último, las estrategias de salida. Las estrategias de salida básicamente son, a mi modo de ver, individuales. La privatización de la seguridad en Venezuela, hemos pasado de 500 empresas de seguridad hace 10 años a tener 1.200 empresas de seguridad, que tienen muy poca capacidad por parte del Estado de ser supervisadas, de ser controladas, y que ponen al número de vigilantes privados gente que tiene
permisos de porte de armas entre 500.000 y 600.000 adicionales a la policía. Así que tenemos mucha gente con portes de armas legales que no sabemos exactamente en qué actividades están. Hay una restricción muy importante de la vida pública, un retiro del espacio público, porque la gente asume que la única protección que queda es la de la personal, y son menos los casos de observatorios, o lo menos, por ejemplo, movimientos como el de Sicilia en México o como el de Bloomberg en Argentina. Eso no ha tenido lugar en Venezuela. Yo creo que insisto en que esto tiene mucho tiempo y se ha ido como diluyendo, o sea, han pasado muchos casos dramáticos, monstruosos, pero que no llevan a estas estrategias colectivas como la de México y la de Argentina, la de México ahorita y la de Argentina hace una década. Y la solución ahorita ha sido privada y personal. El derecho a la seguridad es un derecho de privilegio. El que tiene más plata tiene más seguridad, puede blindar su carro, puede poner reja, y la gente de los sectores populares está más vulnerable porque es víctima del transporte público, en muchos lugares, en el metro, etc. Okay. We'll take a brief break, 5 or 10 minutes, and then return to hear 3 more distinguished experts on the situation of citizen security in Venezuela. Please join me in thanking our current panelists.